Muy queridos hermanos en el Señor, hoy, en este domingo, que después de haberse celebrado la solemnidad preciosa de la Navidad y de la Epifanía, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Hermanos, son dos circunstancias que se nos están presentando, circunstancias importantes. Una de ellas, esto que acabo de mencionar, la fiesta de la Sagrada Familia, que no la podemos dejar pasar por alto. La otra circunstancia, hermanos, que nos ocupa en este momento en toda la Iglesia, es que habiendo descansado en el Señor, su santidad el Papa Benedicto XVI, la Iglesia entra en estado de sede vacante. Aunque soy consciente de lo que muchos pueden decir, no estamos sede vacante, dirán, porque está el Papa Francisco. Pero lastimosamente, hermanos, muy rápidamente tenemos que recordar que Él ya no es Papa, porque ha cometido herejías, y quien ha caído en la herejía deja de ser Papa y deja de ser católico, según el magisterio de siempre de la Santa Madre Iglesia. Por eso, queridos hermanos, dicho esto, centrémonos en lo que tenemos que estar centrados, que por encima de una persona, como es la persona de un sacerdote que llega al sumo pontificado, por encima de eso está la realidad del cuerpo místico total de Cristo, que es la Iglesia. Y la Iglesia, queridos hermanos, en este momento está viviendo este tiempo de Epifanía con la fiesta de la Sagrada Familia y la sede vacante. Queridos hermanos, qué importante es entonces que veamos la realidad de la Sagrada Familia. Como decía hace un momento, no lo podemos pasar por alto. En este momento histórico que estamos viviendo, no podemos olvidarnos de la Sagrada Familia, por lo que implica la realidad de la Sagrada Familia en la vida de la Iglesia y por lo que significa en la misma realidad de la Iglesia. Hermanos, ¿quiénes forman parte de la Sagrada Familia? Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Quiénes son la Sagrada Familia? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la misma. Pero alrededor de Jesús están otras dos personas que también son muy importantes. No tanto como Jesús, pero son muy importantes. La Santísima Virgen María
y San José. No podemos olvidarnos de ninguno de ellos. No podemos hacerlos a un lado. Tenemos que ver la realidad de esta Sagrada Familia. Sí, Sagrada Familia. Sagrada porque está formada precisamente por ellos tres. Queridos hermanos, qué importante es comprender esto. La Santísima Virgen María y San José, dándole al Hijo de Dios que se ha hecho hombre un ambiente de familia. ¿Por qué quiso Jesús nacer y desenvolverse, desarrollarse en el seno de una familia? Queridos hermanos, esta es una realidad que asume Jesús porque ha asumido, como ya lo hemos dicho en días anteriores, la realidad del ser humano. Para salvar al ser humano en su integridad. Ya lo hemos dicho y lo insisto, hermanos. Jesús no salva al ser humano solo en lo espiritual. Jesús salva al ser humano también en lo físico, en lo material, en lo social, en lo familiar. Jesús salva al ser humano en su integridad y por tanto en su realidad familiar. Toda persona debe nacer en el seno de una familia. Y cuidado a lo que acabo de decir. Toda persona humana debe nacer en el seno de una familia. No podemos, hermanos, no podemos tolerar la situación que el demonio quiere implantar y aumentar en la sociedad humana. Esa triste realidad de madres solteras. Las respeto, porque son seres humanos, son personas humanas, son hijos de Dios. Pero eso no es querido por Dios. La madre soltera no es querida por Dios. Dios quiere madres que uniéndose a papás le den un ambiente verdaderamente de familia a todo ser humano. Y esto es importantísimo recalcarlo e insistirlo precisamente en este momento histórico que estamos viviendo, hermanos. La Sagrada Familia nos da ejemplos maravillosos de cuál debe ser la relación íntima entre esposo y esposa, entre padre y madre. Una relación llevada en santidad. Una relación llevada en pureza. Sí, hermanos, porque los papás, el papá y la mamá, deben vivir siempre la virtud preciosa a los ojos de Dios de la pureza. En su relación íntima tienen que ser puros.
Y yo sé que muchos pueden estar en este momento confundidos y preguntándose, padre, pero si si deben tener la relación sexual, sí, deben tenerla. Los esposos deben tener la relación sexual entre ellos. Entonces, ¿cómo van a conservar la pureza? Preguntarán algunos de una manera equivocada. Hermanos, una cosa es la castidad y otra cosa es la pureza. Ciertamente quienes tienen relación sexual entre ellos siendo esposos no conservan la castidad, pero sí deben conservar la pureza. Son dos cosas diferentes, no opuestas. Son complementarias, pero no son lo mismo y no son opuestas. Hermanos, los esposos tienen que vivir en pureza y procrear a los hijos en un ambiente de pureza y de santidad. Y por supuesto también un ambiente en el cual reina la verdad. Y recordemos quién es la verdad: Jesús. Por eso, hermanos, la Sagrada Familia está totalmente centrada en Jesús. Viviendo María y José en santidad, sirviéndole a Jesús, protegiendo a Jesús, siendo responsables de Jesús. Y así mismo debe vivir toda familia cristiana. Los papás íntimamente unidos entre ellos para procrear responsablemente, cristianamente, a sus hijos. Y no un solo hijo, sino todos los hijos que Dios quiera darle a cada matrimonio. Sea uno, sean dos, sean tres, sean 5, sean 6, sean 20 o sean 27. Como por ejemplo el caso muy claro, muy concreto de Santa Catalina de Siena, que fue la 27ª hija de un matrimonio santo. Y pongo solamente ese ejemplo. Queridos hermanos, la Sagrada Familia debe ser contemplada por todos los matrimonios. La Sagrada Familia debe ser contemplada por todos los jóvenes que se están preparando para el matrimonio. Y digo jóvenes que se están preparando para el matrimonio, jóvenes que sienten que son llamados por Dios a vivir el matrimonio para procrear hijos. Porque es esto, queridos hermanos, un error que se está promoviendo muchísimo hoy día en el mundo materialista que nos domina, que nos rodea. Que el matrimonio es para que el hombre y la mujer puedan vivir el amor entre ellos, pero un amor egoísta, un amor falso, un amor placentero solamente. Y eso no es el verdadero amor matrimonial. Hermanos, el verdadero amor matrimonial consiste en aceptar la responsabilidad de procrear
los hijos que Dios quiera darles. El matrimonio no tiene como finalidad el amor placentero entre un hombre y una mujer. El matrimonio tiene como fin principal, fin primordial, la procreación de los hijos. Con responsabilidad y con amor al hijo o a los hijos que Dios quiera darle a cada matrimonio. Hermanos, podríamos aquí comentar muchísimos otros aspectos, pero yo creo que en este momento histórico que estamos viviendo, este aspecto es importantísimo. No el único, ciertamente, pero es importantísimo. Que todos tengamos conciencia y conocimiento de cuál es el fin primordial de un verdadero matrimonio. La procreación responsable, amorosa de los hijos. Ciertamente, en un ambiente de amor, de comprensión, de respeto, de perdón, de colaboración, de defensa, de responsabilidad. Que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde en el seno de una familia. El papá, con su responsabilidad de papá, de padre de familia. La esposa, viviendo su responsabilidad maternal. Y los hijos, viviendo su compromiso filial y fraterno. Pero no encerrándose solamente en el seno de la familia propia, sino proyectándose también a toda la comunidad y a toda la sociedad de la cual cada familia forma parte. Porque, hermanos, el progreso que cada familia debe lograr no es un progreso solamente para esa familia, para ese núcleo familiar, sino que tiene que ser un progreso para toda la sociedad. Cada familia tiene que influir cristianamente, responsablemente, en toda la sociedad de la cual forma parte. Tanto en el plano espiritual como en el plano material y temporal. ¿Queridos hermanos? Por eso se dice y se reafirma con toda razón que la familia es la célula básica de la sociedad. Aprendamos los ejemplos entonces, hermanos. Aprendamos las enseñanzas que nos da la Sagrada Familia. Como digo, son muchísimas, pero en este momento me permito solamente referirme a estas, porque tengo otro asunto al cual no puedo dejar de referirme. La Iglesia. Hermanos, ha muerto Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Y ciertamente, hermanos, tenemos que orar por su eterno descanso, como lo estamos haciendo y lo continuaremos haciendo en los próximos días.
porque ciertamente hay que orar mucho por su eterno descanso, reconociendo que Él es un ser humano, sobre el cual recayó ciertamente la plenitud del sacerdocio, cuando siendo obispo fue elegido como obispo de Roma y por tanto como pontífice. Como ser humano, como obispo y como pontífice, por tanto cargó con una responsabilidad enorme durante toda su vida. Y como ser humano pudo haber cometido errores. Pero como él fue también muy fiel a Dios, también vivió virtudes. Hay que orar por él. Y además, queridos hermanos, también tenemos que tener en cuenta que él fue dotado por Dios nuestro Señor de una sabiduría muy grande y dejó a la Iglesia una serie de enseñanzas preciosas, tanto en la teología como en la pastoral, y especialmente quiero insistir en esto, hermanos, no únicamente, pero sí especialmente en la Sagrada Liturgia. Él fue un gran liturgo que supo orientar la vida litúrgica de la Iglesia y que intentó renovar la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Y yo considero que precisamente por esto fue uno de los motivos por los cuales él fue también muy atacado y rechazado por sectores materialistas que se habían infiltrado en la vida de la Iglesia. Y esto también le hizo sufrir mucho. Hay que orar por él entonces, hermanos, por su eterno descanso. Pero además de orar por su eterno descanso, insisto, tenemos que tener muy presentes sus enseñanzas teológicas, sus enseñanzas pastorales y, sobre todo, su enseñanza litúrgica. Hermanos, tenemos que tener la humildad y la valentía para vivir la liturgia como Él la enseñó. No como se ha venido practicando últimamente, que deja mucho campo para barbaridades dentro de la liturgia. Sí, hermanos. El nuevo orden litúrgico, establecido por el Papa Pablo VI, abrió la puerta para muchas barbaridades antilitúrgicas que estamos viendo con profundo dolor y que hizo sufrir precisamente a Benedicto XVI. Hermanos, aprendamos las lecciones litúrgicas que dio Benedicto XVI. Defendámoslas, vivámoslas y promovámoslas. Especialísimamente la liturgia eucarística. Él renovó y fortaleció toda la liturgia, pero especialmente la liturgia eucarística. La forma de vivir el misterio eucarístico del Señor de Benedicto XVI fue preciosa. Aprendámosla y vivámosla y promovámosla en cuanto esté a nuestro alcance, en cuanto esté en el ambiente en que vivimos. Promovamos la verdadera liturgia.
no falsas liturgias, modernistas, no. No nos dejemos engañar por quienes dicen que la liturgia anterior ya pasó de moda. No, hermanos, la liturgia sagrada no pasa de moda y es incambiable. Por tanto, hermanos, vivamos la liturgia como la enseñó Benedicto XVI y como la enseñaron todos los sumos pontífices anteriores a Benedicto XVI. Y vivámosla de verdad, porque tiene una profundidad esta Sagrada Liturgia, profundidad que no tiene las nuevas liturgias. Hermanos, en la nueva liturgia se promueve muchísimo el compartir simplemente humano, social. Y la liturgia no es eso. La liturgia no es un compartir humano, no es un compartir social. Hermanos, la liturgia es el acto por excelencia de culto que todo ser humano debe tributarle a Dios nuestro Señor. Aprendamos estas lecciones entonces que nos deja Benedicto XVI y, insisto, al mismo tiempo que oramos por su eterno descanso, démosle gracias a Dios por las enseñanzas que nos ha dejado. Aprendámoslas y vivámoslas y promovámoslas. Así estaremos haciendo obra de iglesia que todo católico, que todo bautizado debe hacer. Obra de iglesia. Primero que todo, en y desde la Sagrada Liturgia. También después en otros campos de la vida de la iglesia, como es el campo teológico y como es también el campo pastoral. No permitamos, hermanos, lo que Benedicto XVI no permitió. No permitió que la vida de la iglesia se convirtiera en una simple acción de beneficencia social. Porque Cristo no fundó la iglesia para eso. Y Benedicto XVI defendió entonces que la iglesia no es una institución puramente social. Benedicto XVI defendió que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por tanto, sagrada, santa. Amemos a la Santa Iglesia Católica, vivamos como miembros de la Santa Iglesia Católica y promovamos la santidad de la iglesia a nuestro alrededor. Repito, especialmente en y a partir de la Sagrada Liturgia. Y veremos maravillas para la gloria de Dios y la salvación de las almas.